Bienvenidos a Detrás del Vientre. Hoy abordamos un capítulo esencial para cualquier profesional de la salud, el punto de encuentro entre la vida en ciernes y la prevención clínica. Soy Carolina Gutiérrez y como especialista tenemos a Jacqueline Montes para que nos ilustre en este tema. Jacqueline, para comenzar, ¿podría aclararnos qué entendemos por malformaciones genéticas y cuál es su relevancia en la salud pública? Claro, los términos defectos de nacimiento, malformaciones congénitas y anomalías congénitas son sinónimos utilizados para describir trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos presentes al nacer. El estudio de estos trastornos se conoce como teratología y dismorfología. Muy bien. ¿Y qué tan frecuentes son estas anomalías? Las anomalías estructurales mayores se identifican al cerca del 3% de los niñatos nacidos. Lamentablemente, los defectos congénitos es una causa importante de la mortalidad infantil, representando aproximadamente el 25% de las muertes en esta población. Además, son la quinta causa de pérdida potencial de vida antes de los 65 y contribuyen significativamente a las discapacidades. Se encuentran en toda la población independientemente de la etnia o la región geográfica. ¿Y a qué se deben principalmente dichos defectos? Las causas se dividen en tres categorías principales. Los factores ambientales, que representan el 15% de los defectos congénitos, los factores genéticos, que causan alrededor del 30%, y los mixtos, que son la relación entre los factores ambientales y la susceptibilidad genética. Esta es la categoría más grande y representa el 55% de los defectos. Sin embargo, en casi todas estas malformaciones se desconocen los detalles exactos de su origen. Más allá de las malformaciones menores, ¿existen algunas anomalías consideradas menores? Si las malformaciones menores afectan a cerca del 15% de los neonatos, estas anomalías como la microtía o la hendidura palpebral corta por sí mismas no causan daño a la salud, pero son importantes para poder identificar los defectos subyacentes más grandes. Por ejemplo, un neonato de 3 o más malformaciones menores tiene un riesgo elevado del 20% de presentar una anomalía mayor. Los expertos utilizan términos específicos para describir cómo surgen las anomalías, como malformaciones, disrupciones y deformaciones. ¿Cuál es la diferencia en estas? Las malformaciones ocurren durante la formación de estructuras, particularmente en el periodo organogénesis de la tercera semana a la octava semana de desarrollo. Resultan en la ausencia, alteración parcial o total de una estructura, mientras que las disrupciones son alteraciones morfológicas de estructuras que ya se habían formado y se deben a procesos destructivos. Un ejemplo son los defectos transversos en las extremidades causados por accidentes vasculares o bandas amnióticas. Las deformaciones, por otro caso, son consecuencias de fuerzas mecánicas que modelan una parte del feto durante un periodo prolongado, por ejemplo, el pie equino varoducto. Debido a la comprensión dentro de la cavidad amniótica, las deformaciones a menudo son reversibles durante el nacimiento. ¿Podrías hablar sobre los síndromes y las asociaciones? Un síndrome es un grupo de anomalías que ocurren juntas y tienen una causa común y específica, lo que permite establecer un diagnóstico y conocer el riesgo de recurrencia. El trastorno es la presentación no alteratoria de dos o más anomalías que se presentan juntas con más frecuencia que por simple azar, pero cuya causa aún no ha sido identificada. Un ejemplo conocido es la asociación Bacter. ¿Existe un periodo de la gestación en el que el embrión es más vulnerable a los factores teratogénicos? Sí, el periodo crítico es en que se genera la mayor parte de los defectos congénitos estructurales. Se extiende desde el momento de la fecundación hasta la octava semana de gestación. Los sistemas orgánicos se establecen y desarrollan durante este periodo, conocido como embriogénesis u organogénesis. ¿Qué pasa con la exposición a teratógenos antes o después de ese periodo? Bueno, los factores teraptógenos que ocurren antes de la tercera semana a menudo siguen la regla de todo o el nada. El embrión muere o se aborta
o se puede recuperar sin efectos secundarios visibles. Sin embargo, incluso en la primera semana, el establecimiento de los ejes corporales está ocurriendo y la interrupción de la señalización celular puede causar una gran variedad de defectos congénitos. Por otro lado, después de la octava semana, aunque generalmente no se producen defectos estructurales mayores, porque ya los sistemas orgánicos se formaron, la diferenciación de órganos, particularmente el cerebro, sigue siendo sensible. Por lo tanto, no existe algún momento de la gestación que sea completamente seguro en relación con los teratógenos. Abordemos los factores ambientales. Se menciona que históricamente se creía que los defectos eran solo hereditarios. ¿Qué cambió esa perspectiva? El cambio ocurrió a partir de la década de 1940. El descubrimiento de N. Gregg de que la rubiola materna temprana podía generar anomalías en el embrión evidenció la influencia de factores ambientales. Luego, en 1961, W. Lenz vinculó el sedante talidomida con defectos en las extremidades, dejando claro que los fármacos pueden atravesar la placenta y causar defectos. En cuanto a agentes infecciosos, además de la rubiola, ¿cuáles son las amenazas más graves para el feto? El citomegalovirus es una amenaza grave. Aunque la madre a menudo es asintomática, la infección puede causar enfermedad grave o letal al nacer, o anomalías posteriores como pérdida auditiva, disfunción visual y discapacidad intelectual. El virus Zika también es preocupante, ya que induce un síndrome congénito único, especialmente si la infección ocurre al final del primer trimestre. ¿Cuáles son las características del síndrome congénito por Zika? Incluyen microcefalia intensa, con sobreposición de suturas craneales, adelgazamiento de la corteza cerebral con calcificaciones suborbitales, micro, microfactalia y coloboma, con estructuras articulares, secuelas neurológicas, ya que el virus ataca las células protegedoras del cerebro. Cambiando de tema, ¿cuál es el riesgo asociado a la radiación? La radiación ionizante es un teratógeno potente. Puede producir casi cualquier tipo de defecto. Esto depende de la dosis y la etapa de desarrollo. Ejemplos históricos como la explosión de Hiroshima, Nagasaki y Chernobyl documentaron un aumento en los abortos espontáneos y los defectos congénitos graves, especialmente del sistema nervioso central. En cuanto a medicamentos, ¿qué podemos decir sobre la seguridad durante el embarazo? Es difícil evaluar el papel de los fármacos, ya que las embarazadas toman en promedio 4 medicamentos y hay información insuficiente para juzgar la seguridad de alrededor del 90% de estas sustancias. Sin embargo, algunos han sido identificados indudablemente como teratógenos, como la talidomida, causa amelia y meromelia. Hoy en día sabe que también causa malformaciones cardíacas, fisuras orofaciales y discapacidad intelectual. También está la isotretinoína, altamente teratogénica, puede producir casi cualquier tipo de malformaciones, incluso la vitamina A puede ser teratogénica en dosis altas. Los anticonvulsivos, fármacos como la definidantoína y la trimetadiona, causan patrones dismorfogénicos específicos, siendo las fisuras faciales particularmente frecuentes. El ácido valproico aumenta el riesgo de varias malformaciones, pero el riesgo más alto se relaciona con la espina bífida. También se encuentra el ondansetron, aunque popular para tratar náuseas en las embarazadas, evidencia reciente sugiere que puede causar fisuras faciales y defectos cardíacos si se usa en las primeras semanas. Los anticoagulantes warfarina es un teratogénico y causa anomalías esqueléticas si la exposición ocurre durante el primer trimestre. La heparina, en contraste, no parece ser teratogénica. El consumo materno de alcohol es tan bien documentado y su alta prevalencia implica una alta incidencia de defectos congénitos relacionados con este. La exposición al alcohol puede inducir un amplio espectro de defectos, lo que se conoce como trastorno de espectro alcohólico fetal.
¿Cuál es el extremo más grave de dicho aspecto? El síndrome alcohólico fetal representa el espectro más grave. Los críticos para su diagnóstico incluyen disminución del crecimiento, disminución de la circunferencia cefálica y dos de tres características faciales clave: hendiduras palpebrales cortas, hipoplasia del filtrum y labio superior fino. Además, el alcohol es la causa principal de discapacidad intelectual. Es fundamental destacar que no existe un nivel de alcohol que se considere seguro durante la gestación. Y en cuanto al tabaquismo y la marihuana, El tabaquismo se vincula con un aumento de riesgo de fisuras, estas en la área orofacial, y es un factor de riesgo moderado para defectos cardíacos. También contribuye a la restricción del crecimiento intrauterino y al parto prematuro. El consumo de marihuana se ha asociado con un aumento de la anencefalia si se consume en las primeras 4 semanas, además de defectos de neurodesarrollo y bajo peso al nacer. ¿cómo afectan las condiciones médicas persistentes de la madre al riesgo de malformaciones? Ciertas enfermedades maternas aumentan significativamente el riesgo. Diabetes pregestacional, el riesgo de anomalías congénitas en neonatos de mujeres con diabetes tipo 1 o 2, diagnosticada antes del embarazo, es 3 veces mayor. Los otros riesgos incluyen defectos del cierre del tubo neural, cardiopatías congénitas y el control estricto de las concentraciones de glucosa antes de la concepción y durante la gestación es crucial para reducir la inducción de malformaciones al nivel de la población general. Fenilcetonúria, las mujeres con PQU que no mantienen una dieta baja en fenilalina tienen riesgo de tener neonatos con discapacidades intelectuales, microcefalias y defectos cardíacos. La obesidad previa al embarazo se ha relacionado con la duplicación del riesgo de tener un neonato con defectos del cierre del tubo neural, además de defectos cardíacos, onfaloceles y anomalías congénitas múltiples. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir? La prevención es clave y debe implementarse antes de la concepción. El uso de complementos de folato reduce la inducción de defectos del cierre del tubo neural, como la espina bífida y la anencefalia. El control metabólico estricto en mujeres con diabetes o PKU, evitar el consumo de alcohol durante todas las fases del embarazo y el enriquecimiento de la sal con yodo elimina la discapacidad intelectual y los defectos del cretinismo. Hablemos ahora de la detección y del diagnóstico. ¿Cuáles son las estrategias disponibles para evaluar el desarrollo fetal? El perinatólogo utiliza varias estrategias combinadas para detectar malformaciones y anomalías genéticas. Comencemos con el ultrasonido. ¿Podrías hablarnos sobre ello? La ultrasonografía es una técnica no invasiva y segura que utiliza ondas de sonido. Es un uso frecuente. Alrededor del 80% de las embarazadas en Estados Unidos se somete a al menos un estudio. El ultrasonido permite valorar la edad y el crecimiento del feto, la presencia de anomalías congénitas y la condición del ambiente uterino. También se utiliza para identificar el riesgo de síndrome de Down mediante la medición del grosor del pliegue de la nuca. Si una prueba de detección indica alto riesgo, ¿qué métodos de diagnóstico invasivo se utilizan? Se utilizan principalmente 3 procedimientos invasivos, reservados para embarazos de alto riesgo, como edad materna avanzada o antecedentes familiares de problemas genéticos. Amniocentesis es una de ellas. Se extrae líquido amniótico generalmente después de las 14 semanas para analizar factores bioquímicos y células fetales para cariotipificación y análisis genético. Las AFP elevadas pueden indicar defectos del tubo neural, mientras que las AFP disminuidas pueden sugerir síndrome de Down o trisomía 18. La segunda sería un muestreo de vellosidades.
Estas se aspiran células del tejido velloso de la placenta. La ventaja es que el análisis genético es obtenido en menos tiempo, 2 a 3 días. Sin embargo, el MVC tiene un riesgo ligeramente mayor de defectos en extremidades y dedos. Y por último, el cordocentesis o muestreo percutáneo de sangre umbilical permite obtener sangre fetal para analizar citogénico rápido y diagnóstico de enfermedades hematológicas. Jacqueline, hemos cubierto las causas del diagnóstico prenatal. El objetivo de estas pruebas es en última instancia aportar información a las mujeres en riesgo para que puedan tomar decisiones informadas en su embarazo. Pero si se detecta una anomalía, ¿hasta dónde ha avanzado la tecnología para la capacidad de tratar el feto incluso antes de nacer? Hemos avanzado hasta el punto de que ahora el feto se considera un paciente. El uso y desarrollo de terapias in útero ha favorecido el crecimiento de este nuevo concepto en medicina. ¿Qué formas de tratamiento están disponibles hoy para el paciente fetal? Existen varias modalidades. Primero, el tratamiento médico-fetal. Los fármacos para tratar problemas como infecciones, arritmias cardíacas fetales o compromiso de la función tiroidea suelen administrarse en la madre para que llegue al feto a través de la placenta. También, aunque menos frecuente, puede recurrirse a la administración directa de agentes mediante inyecciones intramusculares o por la vena umbilical. La cirugía fetal suena a una intervención muy compleja. ¿Para qué anomalías la llegan a utilizar? La cirugía fetal se realiza en centros especializados y cuando no existen alternativas razonables, debido a los riesgos que implica. Se puede llevar a cabo mediante cirugía fetal abierta o cirugía fetoscópica. La cirugía abierta realiza entre la semana 18 y 30 de gestación. Se usa para reparar defectos del tubo neural, anomalías cardíacas o hernias diafragmáticas. La intervención para defectos del tubo neural ha demostrado una disminución en la dependencia de derivaciones ventriculoperitoneales y una mejoría de la capacidad motora y la habilidad para caminar. La cirugía fetoscópica es menos invasiva y se utiliza, por ejemplo, para la obstrucción de las vías urinarias, resolver problemas de las vendas amnióticas o tratar el síndrome de transición feto-fetal. Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son las áreas de investigación más prometedoras para la terapia fetal? La frontera actual se centra en terapias biológicas avanzadas. Dado que el feto no desarrolla inmunocompetencia antes de las 18 semanas, existe la posibilidad de trasplantar tejido o células sin que ocurra rechazo. La investigación se centra en el trasplante de células troncales hematopoyéticas para que tratar trastornos hematológicos e inmunodeficientes. Además, se está investigando la terapia genética para trastornos metabólicos hereditarios como la enfermedad de Tay-Sachs y las fibras quísticas. Es fascinante pensar en el potencial de la medicina para tratar a los pacientes desde incluso antes del nacimiento. Muchas gracias por esta explicación tan detallada. El objetivo es siempre aportar la mejor información para el control del embarazo. Gracias a usted. Gracias a este capítulo se puede concluir que los defectos congénitos son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la etapa prenatal, estas siendo resultado de factores genéticos, ambientales y de la interacción entre ambos. El conocimiento de los mecanismos que los producen, así como de los agentes teratogénicos y de las etapas importantes del desarrollo, son fundamental para poder comprender su origen y sus posibles medidas preventivas. Asimismo, los avances en el diagnóstico prenatal nos permiten detectar de manera temprana estas malformaciones, dando de esta manera una mejor planificación terapéutica, dando orientación a las familias y, en ser necesario, poder hacer una intervención intrauterina. El estricto control metabólico materno, como en el caso de la diabetes, reduce la incidencia de malformaciones hasta la observada en la población general. Esto se debe a que el adecuado equilibrio metabólico antes de la concepción y durante el embarazo evita los efectos teratogénicos derivados de la desregularización
de estas enfermedades. El periodo más crítico corresponde al primer trimestre, durante la organogénesis, por lo que el control debe iniciarse de manera previa al embarazo y mantenerse de forma constante. De esta manera se logra prevenir la mayoría de las complicaciones asociadas y favorecer un desarrollo embrionario normal. Dado que cerca del 50% de los embarazos no es planeado, se recomienda que todas las mujeres en edad reproductiva ingieran diariamente 400 microgramos de ácido fólico. Actualmente los avances tecnológicos complementan la prevención con pruebas de detección prenatal. Estas no son invasivas, las cuales secuencian el ADN fetal para detectar aneuploidías, como suelen ser las trisonomías 13, 18 y 21, para así dar información completa y crucial a los padres.